Buenos días para todos, mi nombre es Janet García Sánchez, soy candidata al doctorado en educación con mención en andragogía de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA. Hoy les vengo a presentar mi trabajo de grado llamado La andragogía y la gestión educativa hacia la construcción de una propuesta curricular incluyente para la población sorda adulta en Colombia. Para empezar, les voy a contar de dónde surge el problema. Soy coordinadora de la Escuela Normal Superior de Neiva, institución que lleva alrededor de unos 20 años ofertando el servicio educativo a niños y jóvenes de la región en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y programa de formación complementaria, bajo la modalidad de atención en escuela bilingüe bicultural para los estudiantes de preescolar y básica primaria y la atención de inclusión al aula regular con servicio de interpretación para estudiantes de básica secundaria, media y programa de formación complementaria. Con la promulgación del decreto 1421 del 2017 me surgió una iniciativa. Era una inquietud de construir una propuesta curricular que fuera flexible e incluyente para la población sorda adulta de nuestra región. Solamente estaba pensando en la población sorda adulta del Huila, de Neiva, teniendo en cuenta que nosotros somos una institución focalizada para prestar el servicio educativo a la población sorda y que contamos con todos los recursos necesarios para tal fin. Con mi ingreso al doctorado, entonces la idea tomó aún más fuerza y encontró un aliado que hasta el momento yo no conocía, que es la andragogía. La andragogía me empezó a dar otra visión, otras herramientas de por dónde pensar esta propuesta y de allí pues empecé como a buscar información, empecé a acercarme a literatura, empecé a buscar contenidos, empecé a tratar de buscar otras experiencias, a mirar qué se está haciendo en el país y pues empecé como a generar este proceso de investigación y pues a llevarlo al doctorado. Que me iba a ayudar como a tener herramientas para poder conocer aún más acerca de la inquietud que tenía y poder construir una propuesta que realmente fuera coherente para la institución en la que yo laboro y que diera también pistas a nivel nacional. Entonces no me quise quedar con una investigación que fuera solamente a nivel regional, sino que quise abarcar un poco más y quise mirar qué es lo que está pasando en mi país, o sea, en Colombia. De allí que entonces me surgió las siguientes ideas y pues con esas ideas traté como de construir el siguiente problema. La idea era construir una propuesta curricular para la población sorda adulta en Colombia. ¿Qué encontré? En toda la investigación que hice, en todo lo que leí, en todo lo que consulté, encontré que hay pocas orientaciones para la prestación del servicio educativo a la población sorda adulta. O sea, a pesar de que el decreto 1421 anuncia que se puede ofertar este tipo de educación a aquellas personas que no han ingresado al sistema educativo jamás en su vida o que han estado alejadas del sistema educativo por alrededor de 2 años, no se dan unos lineamientos claros de cómo las instituciones educativas pueden ofertar este servicio. Y el otro problema que encontré en las experiencias que revisé es el desconocimiento que hay de la población sorda. Aún se piensa que la sordera es discapacitante y por eso pues hay un poco acceso lingüístico, cultural y visual. Pareciera que se permite que la persona sorda ingrese al sistema educativo y la garantía que se le da para que acceda a ese servicio educativo es poner un servicio de interpretación. Entonces la inclusión queda resumida a ese proceso de interpretación. También encontré que los currículos son estandarizados tanto para la población sorda como para la población oyente, desconociéndose que la población sorda tiene sus propias necesidades, tiene sus propias particularidades, tiene sus propios ritmos de aprendizaje y tienen su propia cultura, también se desconoce la cultura. De aquí, pues cuando hablamos del uso y la apropiación de la lengua de señas colombiana, pues la persona sorda que ingresa al sistema educativo trae su propio sistema de signos aprendidos y a veces es complicado cuando ingresan porque ya hay un sistema de lengua de señas
colombianas, que son unas señas que están socialmente aceptadas en el país y que tal vez el sordo no las maneja, y al reducir todo el servicio educativo a un servicio de interpretación puede haber un desconocimiento y por ende puede haber como unos vacíos de conocimiento. Puede ser que ese acercamiento al conocimiento de parte de la población sorda no sea lo que realmente nosotros estamos pretendiendo cuando hacemos una oferta educativa. Bueno, de aquí nos surgen dos preguntas de investigación. La primera pregunta es: ¿qué currículo construir para atender de manera incluyente a la población sorda adulta en Colombia, en caso particular de la educación básica, primaria, secundaria y media por ciclos? Y la segunda es: ¿qué aportes brinda la andragogía en la construcción de una propuesta curricular incluyente para la población sorda colombiana? El objetivo general de la investigación es develar los criterios orientadores para diseñar una propuesta curricular incluyente para la población sorda adulta en Colombia, tomando herramientas de la andragogía y de la gestión educativa. Objetivos específicos se plantearon 4. El primero es reconocer la forma como se realiza la oferta educativa para la población sorda adulta en Colombia. El segundo es identificar los impactos de la andragogía en la formación de la población sorda adulta en Colombia. El tercero es reconocer cuáles son esos aspectos relevantes y necesarios para la construcción de un currículo flexible e incluyente. Y el cuarto es plantear esos criterios orientadores para diseñar una propuesta curricular incluyente para la población sorda adulta en Colombia. La delimitación de la investigación: entonces esta investigación se realizó en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2020 en Colombia. Hace parte de la línea de investigación andragogía debido a que estudia la pertinencia de la oferta educativa para la población sorda adulta y plantea unos criterios orientadores para la construcción de una propuesta curricular flexible que tome elementos contextuales de la andragogía y de la gestión educativa. Ya aquí pasamos al marco metodológico. Entonces, en el marco metodológico, el paradigma epistemológico que siguió nuestra investigación trabaja con el método cualitativo, teniendo en cuenta que este método es el que permite tener una mayor interacción con el objeto de estudio, poder acercarse más y poder conocer de fondo cuáles son esas relaciones que se tejen en el objeto de estudio para poder encontrar unas mejores respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. Y el tipo de investigación que se llevó a cabo es la etnográfica, porque es la que permite estar en campo, estar en el sitio, conocer de primera mano qué es lo que está pasando y cuáles son las relaciones que se tejen alrededor de la pregunta de investigación. En el diseño metodológico, pues entonces ya para diseñar la investigación se tuvo en cuenta 3 aspectos. El primero era la definición del problema, el segundo el trabajo de campo y el tercero el análisis y la redacción de los informes. En la definición del problema, pues se trató de explorar la situación inicialmente para poder hacer el diseño y la estructuración del problema como tal. En el trabajo de campo, entonces fue todo ese proceso de construir los instrumentos, de recolectar la información y de organizar la información a través de unas categorías de análisis. Y en el análisis y redacción de informes, entonces era coger toda la información que había en las categorías, empezar a hacer ese análisis, esa interpretación, promulgar unas conclusiones, hacer unas recomendaciones y para finalmente crear como unos lineamientos de propuesta de trabajo. Las técnicas y los instrumentos que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información fueron la entrevista y la observación. La entrevista pues se hizo tanto a personas como a grupos y pues se tuvo en cuenta las voces de los estudiantes, las voces de docentes, las voces del personal de apoyo. Aún se tuvo en cuenta las voces de algunas personas, de algunos funcionarios del INSOR, que como yo les decía inicialmente, el INSOR pues es el Instituto Nacional para Sordos, que es un instituto asesor del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, las entrevistas pues lo que permitieron fue recoger las voces de todos para poder entender cómo se está pensando la propuesta de educación para adultos sordos en Colombia y cómo se está llevando a cabo en las experiencias que ya se están desarrollando, que ya se están adelantando. Y por otro lado, pues la observación, entonces fue una observación en la cual pues permitió que poder mirar ya en el contexto qué era lo que acontecía con la población sorda y cómo se estaban generando esos procesos formativos para la población sorda adulta. De aquí entonces la técnica de análisis de datos.
Entonces se empezó a construir cuál sería esa técnica. Aquí pues hablamos de el análisis de la información cualitativa, a través de unas categorías de análisis, que para la presente tesis fueron 3 categorías de análisis, ya la realización del análisis como tal y la interpretación de los datos para poder emitir unas conclusiones y una propuesta. Y en las categorías, pues entonces, como lo anuncié anteriormente, en la presente tesis surgieron 3 categorías de análisis. La primera, llamada escuela y sujeto sordo, que lo que busca esta categoría es analizar las experiencias educativas y personales que los sordos han tenido en su propio proceso formativo, cuáles han sido esas relaciones que han tejido, cuáles son los procesos comunicativos, esos procesos democráticos y participativos, cuáles son esas situaciones de desigualdad y esas situaciones de oportunidades que han podido tener y que les han servido para hacer la construcción de su proyecto de vida. El objetivo de esta categoría es reconocer cómo la escuela ha incidido en la formación de un sujeto libre que comprende su realidad y que busca transformar su entorno. La segunda categoría, denominada educación, pedagogía y andragogía, pues en esta se tuvo en cuenta cuáles fueron esos criterios educativos que permiten como ubicar la propuesta pedagógica para los sordos adultos, y pues en ese poderlos ubicar se revisó cuál es el propósito de formación, cuál es el rol docente, cuál es el rol del estudiante, cuáles son esas relaciones que se tejen entre ellos, cuál es el uso de las experiencias de vida que se dan en las propuestas curriculares, cuáles son esas demandas de conocimiento que surgen y la orientación del aprendizaje. Para terminar con la categoría llamada gestión educativa, currículo para personas sordas, una categoría en la que se analiza el proyecto de educación para las personas sordas a la luz de los PEI institucionales. Recordemos que los PEI son los proyectos educativos que cada institución debe construir y que el Ministerio de Educación Nacional les ha dado autonomía a las instituciones educativas para que construyan sus propios PEIs a partir del diagnóstico que elaboren del contexto en el que interactúan, para que estos proyectos educativos sean pertinentes y permitan tener como una educación de calidad y significativa en los estudiantes. Lo que vamos a presentar en este momento, o lo que voy a presentar en este momento, es una propuesta, son unos lineamientos generales desde las diferentes categorías que se puede tener en cuenta al elaborar la propuesta de formación para los estudiantes sordos adultos. Desde el sujeto sordo, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuáles son las orientaciones? La primera orientación es que todo programa de formación orientado a los sordos adultos debe conocer al sujeto en formación, debe comprender quién es el sordo, cómo aprende ese sordo, cómo se relaciona, cómo se comunica, cuáles son sus necesidades, intereses y expectativas y cuál es su historia de vida. De esta manera va a tener una comprensión mayor de qué es lo que necesita y qué adaptaciones se deben realizar en el currículo. Un programa de formación para sordos adultos debe responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes son los sordos? ¿Qué se quiere con ellos? ¿Qué necesitan aprender? ¿Cómo se abordará el proceso formativo? ¿Y qué se espera de los sordos en un futuro? Esto implica delimitar un perfil de ingreso y un perfil de salida con unas acciones educativas pertinentes. Es importante reconocer la diferencia comunicativa que tienen los sordos adultos, debido a que ellos se comunican a través de lengua de señas, y comprender que este es el lenguaje que les permite que los sordos interactúen con el entorno, que construyan sus esquemas mentales y que gesten su desarrollo cognitivo, comunicativo y social. La falta de conocimiento de habilidades comunicativas en su primera lengua conllevan a un retraso en el desarrollo cognitivo, a la pérdida de información vital, a un distanciamiento social y a que hayan frustraciones. Es necesario reconocer la cultura sorda y comprender la importancia que ésta tiene en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y sociales, debido a que en colectivo se refuerza la idea de identidad, se establecen unas rutinas, se comparten unas situaciones similares y se apoya el crecimiento personal, social y profesional. Desde la categoría de la gestión educativa, también se hacen unas propuestas o unas orientaciones para la construcción de ese currículo flexible e incluyente.
Entonces, desde la gestión directiva, ¿qué se propone? Se propone que el equipo directivo y docente establezcan tiempos y espacios para planear, gestionar, hacer seguimiento y evaluar las acciones que garantizan el desarrollo adecuado de la propuesta. Que se planee y se organice experiencias educativas que conlleven al aprendizaje y a la adquisición de la lengua escrita como segunda lengua, permitiendo que el estudiante sordo tenga contacto con la población oyente. Que la propuesta curricular para el sordo adulto requiere personal profesional cualificado en el trabajo con sordos. Esto significa que se debe contar con docentes bilingües, docentes sordos, docentes de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes y psicólogos, cada uno con un rol definido dentro del proceso y con el compromiso de dar lo mejor para ayudar a los estudiantes a cumplir sus objetivos. Que se debe delimitar los espacios de trabajo, los materiales, los recursos pertinentes que fortalezcan las experiencias educativas de los estudiantes sordos. Aulas grandes, aulas aireadas, con buena iluminación, que permitan la interacción de todos los participantes, unos recursos físicos y tecnológicos que dinamicen los procesos de aprendizaje y que posibiliten el descubrimiento de nuevos campos de conocimiento. Desde la gestión académica se debe enmarcar la propuesta de la oferta bilingüe bicultural de tal manera que el estudiante afiance su primera lengua, que es la lengua de señas colombiana, que adquiera habilidades en el manejo de la lengua escrita como segunda lengua y que establezca procesos de identidad como miembro de una comunidad sorda. Se debe definir, seleccionar y organizar las competencias, habilidades, conocimientos y saberes, tanto disciplinares como socioculturales, que un estudiante sordo adulto debe adquirir desde la identificación de sus necesidades, intereses, expectativas y demandas educativas. Se debe determinar las estrategias metodológicas que permitan al estudiante tener una experiencia educativa pertinente. En el caso de los sordos adultos se recomienda orientar los procesos académicos a través de los proyectos pedagógicos de aula y como temas orientadores innegociables se debe trabajar la identidad y la construcción de ciudadanía. Se deben establecer unos criterios de evaluación y promoción, los cuales orientan las metas de aprendizaje y develan el desarrollo alcanzado de cada experiencia educativa. Se recomienda generar instrumentos de evaluación en lengua de señas colombianas, ya que este es el medio que favorece la recepción de la información y la construcción del conocimiento. Desde la gestión administrativa, se debe hacer una recolección de la información de los estudiantes sordos adultos a través del Plan de Ajustes Razonables PIAR, el cual permite conocer al sordo desde el contexto personal, familiar y de salud. De acuerdo al diagnóstico, se debe realizar la adecuación de los servicios complementarios, como el servicio de transporte, de alimentación, los recursos educativos, que van a garantizar la motivación y la continuidad de estos estudiantes en el proceso de formación. Se debe determinar los recursos y los tiempos para la cualificación del talento humano de tal manera que la propuesta se fortalezca cada día. Desde la gestión comunitaria, la propuesta curricular debe articular sus desarrollos con la comunidad sorda, ya que la experiencia de vida de otros sordos ayuda a la transformación y enriquecimiento de los procesos académicos. Además, ayuda a promover la adquisición y el afianzamiento de la lengua de señas. También se debe vincular a las familias, ya que son el pilar de los sordos adultos y su apoyo favorece la adquisición de los aprendizajes y la participación en la vida escolar. Y finalmente se deben crear unas redes de apoyo para los estudiantes sordos adultos y sus familias. Desde la andragogía, las orientaciones son: las estrategias educativas de la propuesta curricular incluyente deben tener claridad en la forma como aprende un adulto, por lo tanto deben garantizar que sus acciones van encaminadas a forjar el autoconcepto y el trabajo autónomo. Se debe partir de las experiencias de vida de los estudiantes y relacionarlas con sus nuevos aprendizajes. Se debe profundizar en las inquietudes y demandas de conocimiento para dar respuestas a situaciones, problemas, y se debe fomentar la autoevaluación como proceso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere una reflexión crítica sobre su propia experiencia. Se debe crear un clima de aprendizaje seguro en donde el estudiante se sienta cómodo y libre para expresarse y para participar sin ningún temor. Se debe hacer sentir al educando motivado y competente. Se debe involucrar a los estudiantes en la realización del diagnóstico de sus demandas de conocimiento para fomentar la motivación personal, la autoevaluación y la reflexión constante. De esta manera se garantizará el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autodirigido, además de experiencias significativas de aprendizaje.
Finalmente, se debe hacer partícipe a los estudiantes en la planificación de los métodos de aprendizaje para generar ese sentido de responsabilidad y generar participación en su proceso formativo. Se debe acompañar y motivar a los estudiantes en el logro de sus propios propósitos de aprendizaje. Se debe apoyar al estudiante en la búsqueda y uso de recursos académicos adecuados que le permitan alcanzar sus objetivos de formación. La propuesta debe ser abierta al tiempo que el estudiante disponga de acuerdo a sus necesidades, a su tiempo y a sus capacidades. Finalmente, se debe fomentar las relaciones horizontales, tener en cuenta los procesos democráticos que se gestan en las instituciones educativas en cuanto a organización, a espacio, recursos y relaciones interpersonales. Hasta aquí va la presentación de mi proyecto de grado, de mi tesis. Espero pues les haya gustado, espero sea de su agrado y espero también con este trabajo poder contribuir en orientaciones más claras y más precisas a la construcción de proyectos educativos que sean flexibles e incluyentes para la población sorda adulta. Además, pues con este proyecto de grado, pues espero también, de hecho ya empecé, construir la propuesta de formación para los sordos adultos de mi región y poder ponerla en práctica en la Escuela Normal Superior. Poder ser pues como pioneros en el desarrollo de este tipo de propuestas, teniendo en cuenta todas las orientaciones que he logrado construir a través de este proceso de investigación. Les agradezco su atención, muchas gracias, que tengan buen día.